Después de recibir una herencia de 800.000 euros de mi difunta abuela, volvía a casa tras visitar al notario. Quería darle la noticia a mi esposo y alegrarlo con esta herencia, pero al acercarme a nuestro piso, oí mi nombre y una conversación entre él y su hermana. Me quedé paralizada al escuchar lo que decían. Aquella fría tarde de febrero cambió mi vida por completo. Yo, Violeta García, de 32 años, volvía a casa con una carpeta de documentos que apretaba contra mi pecho. Dentro estaban los papeles que confirmaban que había heredado 800.000 euros de mi abuela Carmen. Falleció hace 2 meses, pero hasta el último día fue la persona más cercana a mí. Me crió después de que mis padres murieran en un accidente de tráfico cuando tenía solo 6 años. Nunca imaginé que tuviera semejantes ahorros. Vivía de forma muy modesta en un pequeño piso en las afueras y gastaba su pensión con mucho cuidado. Solo tras su muerte descubrí que, de joven, había tenido éxito en el negocio de antigüedades y que, tras jubilarse, vendió su participación en la empresa y lo invirtió todo en valores. En 20 años, esa suma se multiplicó varias veces y ahora toda esa fortuna era mía. Caminaba por una calle nevada y mi corazón latía con fuerza de la emoción. Raúl, mi esposo, estaría tan feliz. Llevábamos 5 años casados y todo ese tiempo habíamos vivido en un piso alquilado, ahorrando para comprar el nuestro. Raúl era gerente en una constructora y yo daba clases de historia del arte en una escuela de arte. El dinero nos alcanzaba para vivir, pero sin lujos. Ahora se abrían nuevas oportunidades. Podríamos comprar un piso amplio en una buena zona, como siempre habíamos soñado. Raúl podría dejar ese trabajo que odiaba y montar su propio estudio de arquitectura, algo que mencionaba a menudo el último año. Incluso podríamos tener un hijo, antes lo posponíamos por la falta de dinero y por no tener una vivienda adecuada. Ahora ya nada nos lo impedía. Casi había llegado a nuestro edificio, un bloque de ladrillo rojo de 17 plantas, construido a principios de los años 2000. Alquilábamos un piso de 3 habitaciones en la planta 14. El portal estaba relativamente limpio, el ascensor funcionaba bien, en general, un lugar decente. Pero yo soñaba con tener mi propio hogar, poder reformarlo a mi gusto, sin tener que pedir permiso para todo a la dueña. Subí a nuestro piso y ya estaba por tocar el timbre, cuando oí voces fuertes dentro del apartamento. Raúl hablaba con alguien. La voz femenina me resultó familiar, era Ángela, su hermana mayor. Solía visitarnos cuando estaba en la ciudad. Vivía en la capital de la provincia y trabajaba como abogada en una gran empresa. Nuestra relación siempre fue tensa, aunque intentábamos mantener las apariencias. Ángela siempre pensó que su hermano merecía a alguien mejor y no se privaba de insinuarlo cada vez que podía. Estaba a punto de tocar el timbre cuando oí mi nombre pronunciado por ella y me quedé inmóvil, escuchando con atención. Raúl, no entiendes la oportunidad que tienes. 800.000 euros es una fortuna. Tienes que actuar rápido antes de que Violeta reaccione. Lo sé, Ángela, pero es mi esposa. No puedo simplemente quitarle el dinero. ¿Y cómo piensas que lo haga? Dios, qué ingenuo eres. No firmaron contrato prenupcial, ¿verdad? Entonces legalmente la mitad del dinero es tuya. ¿Pero por qué conformarse con la mitad si puedes tenerlo todo? Sentí un escalofrío. ¿De qué hablaban? ¿De mi herencia? Pero si aún no se lo había contado a nadie. Quería sorprender a Raúl esta noche durante una cena romántica. ¿Y qué propones?, preguntó Raúl con un tono que me desgarró el alma. Primero convéncela de abrir una cuenta conjunta. Luego transfieren el dinero. El resto es fácil. Yo me encargo de los documentos para que puedas retirar todo. ¿Y si sospecha algo? Raúl, no seas tonto. Violeta confía ciegamente en ti. Hará lo que le pidas, sobre todo si le hablas de bienestar común, de la familia, de hijos, esas tonterías que las mujeres adoran oír. Me quedé clavada al suelo. Todo se derrumbó dentro de mí. Raúl,
mi querido esposo, con quien compartí 5 años de vida y en quien confiaba plenamente, estaba planeando con su hermana cómo quitarme el dinero. Y por su tono, la idea le gustaba. ¿Y después qué? Ella descubrirá que la engañé. Después te divorcias, te buscas una más joven y guapa, compras un piso, un coche, abres tu negocio, y vives como un hombre de verdad. Pero eso es cruel. Raúl dudó, pero su voz era débil, sin fuerza. Cruel es que lleves 5 años matándote en un trabajo que odias y que ella ni siquiera pueda darte un hijo. Y ahora, como por arte de magia, le cae una fortuna del cielo. ¿Y tú qué? ¿Vas a seguir jugando al esposo ejemplar? Raúl, esta es tu oportunidad. Jamás ganarás ese dinero por ti mismo. Hubo una pausa. Yo estaba de pie, tapándome la boca para no sollozar. ¿Desde cuándo planeaban esto? ¿Cómo se enteraron de la herencia? ¿Realmente Raúl es capaz de semejante traición? Tienes razón, Ángela. Su voz sonó más firme. Es mi oportunidad de empezar de nuevo. Ya me cansé de adaptarme a Violeta, a su trabajo, sus planes. Ya basta. Con ese dinero, puedo comprar la casa que siempre soñé. Ese es mi hermano. Sabía que tomarías la decisión correcta. Pero actúa rápido. Las mujeres son impredecibles. Hoy te lo dan todo por amor, mañana leen un artículo y cambian de opinión. Tranquila. Sé cómo manejar a Violeta. Confía plenamente en mí. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en las escaleras. Un dolor agudo me oprimía el pecho. Traición. Una traición vil y cruel de la persona en quien más confiaba. 5 años de matrimonio, 5 años apoyándolo, creyendo en él, y él siempre se sintió oprimido, soñando con otra mujer y otra vida. ¿Y ahora planea robarme y dejarme? Las lágrimas me caían, pero no me permití llorar en voz alta. No. No les daría el gusto de saber que los había escuchado. Tenía que calmarme y pensar con claridad. Se me pasó por la cabeza tocar la puerta, mirarlos a los ojos y decirles todo. Pero la razón me detuvo, lo negarían todo, se inventarían excusas. Y Raúl solo actuaría con más cuidado, pero no abandonaría el plan. No. Lo mejor era irme, pensar con calma y decidir cómo actuar. Bajé en silencio varios pisos y salí a la calle. Nevaba más fuerte, los copos fríos caían sobre mi rostro y se mezclaban con las lágrimas. No sabía a dónde ir. A casa no podía volver. Tampoco con mis padres. Solo me quedaban mis amigos. Mi mejor amiga, Rocío, vivía en un barrio cercano. Éramos amigas desde la escuela y sabía que podía ir a su casa a cualquier hora. Pedí un taxi y me dirigí hacia ella, con la carpeta en las manos. Esa carpeta contenía mi herencia, mi dinero, y no permitiría que nadie me lo quitara. Durante el trayecto pensaba con ansiedad qué hacer. Solo una cosa era segura, hoy no volvería a casa. No podría mirarle a los ojos sabiendo lo que planeaba. Necesitaba tiempo para decidir y prepararme para la inevitable confrontación. Rocío abrió la puerta y se quedó boquiabierta al ver mi cara llena de lágrimas. Me hizo pasar en silencio, me sentó en el sofá y me preparó un té bien fuerte. Solo entonces me preguntó: ¿qué ha pasado?, preguntó Rocío. Le conté todo sin ocultar nada, la herencia de mi abuela, la conversación que escuché, la traición de Raúl. Rocío me escuchó en silencio, solo sus ojos se agrandaban más y más a medida que avanzaba mi relato. ¡Qué desgraciado!, exclamó al final. Siempre sentí que había algo raro con él. ¿Recuerdas que te dije que miraba demasiado a otras mujeres? Lo recuerdo, asentí, pero lo atribuía a tu desconfianza. Pensé que, después de tu divorcio con Miguel, creías que todos los hombres eran infieles. Es verdad que no confío en los hombres, pero en el caso de Raúl mi desconfianza estaba más que justificada. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Suspiré profundamente, abrazando la taza de té caliente. Buena pregunta, ¿qué hace una mujer que acaba de descubrir que su esposo planea robarle y dejarla? No lo sé. Una parte de mí quiere pedir el divorcio de inmediato y olvidarme de él como si fuera una pesadilla. Pero otra parte exige justicia. ¿Por qué debería él salir impune? ¿Por qué debería irme y dejarle la vida que construimos juntos, los años que invertí en esta relación? Rocío tamborileó pensativa con las uñas sobre la mesa. ¿Sabes? Podrías darle una lección, jugar su juego, pero con tus reglas. ¿A qué te refieres? Escuchaste su plan. Quieren que transfieras el dinero a una cuenta conjunta y luego Raúl lo tomaría todo y te dejaría. Pues haz como que no sabes nada. Vuelve a casa, cuéntale lo de la herencia, observa cómo actúa, si da el primer paso. Si empieza a insistir en abrir una cuenta conjunta, acepta, pero antes transfiere la mayor parte del dinero a una cuenta a la que él no tenga acceso. Negué con la cabeza. No lo sé, Rocío. Suena a manipulación. No estoy segura de poder fingir ser la esposa confiada cuando por dentro me consume la rabia y la decepción. Entonces tienes otra opción, vuelves a casa, haces las maletas y te vas. Le dices de frente que escuchaste todo y solicitas el divorcio, rápido y sin rodeos, dentro de lo posible. Cerré los ojos, imaginando ambos escenarios. Ninguno era ideal. En el primero tendría que seguir viviendo con un hombre al que ahora despreciaba. En el segundo, tendría que empezar desde cero, buscar un nuevo hogar, reconstruir mi vida. Necesito tiempo para pensar, dije. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Por supuesto, quédate el tiempo que necesites. Tienes toda la habitación de invitados para ti. Pero ahora debes comer algo y descansar. Una mente descansada es el mejor remedio para cualquier problema. Rocío preparó la cena. Comimos juntas y luego me acomodó en la habitación de invitados. Antes de dormir revisé el teléfono, 10 llamadas perdidas de Raúl y 5 mensajes preguntando dónde estaba y por qué no contestaba. El último decía: Vita, estoy preocupado. Si no respondes en media hora, empezaré a llamar a los hospitales. Qué tierno por su parte preocuparse, especialmente considerando que hace apenas unas horas planeaba cómo engañarme. Le respondí con un mensaje breve. Estoy bien. Me encontré con una vieja amiga y nos quedamos hablando en el café. Me quedaré a dormir con Rocío, no quiero regresar tan tarde. Nos vemos mañana. La respuesta llegó enseguida. Vale, descansa. Te amo. Sonreí con amargura. ¿Amaba a mí o a mi dinero? Apagué el móvil, me acosté y me tapé con la manta hasta la cabeza. El peso de todo lo vivido ese día me aplastó y caí en un sueño inquieto. Por la mañana, Rocío y yo seguimos discutiendo mi situación. Ella me propuso otra idea, más arriesgada. ¿Y si le cuentas lo de la herencia, pero dices que tu abuela dejó condiciones? Por ejemplo, que el dinero solo puede usarse para comprar una vivienda o abrir un negocio a tu nombre, y que será entregado en partes bajo supervisión del albacea. ¿Y eso para qué serviría? Para ver su reacción. Si realmente te ama y quiere un futuro contigo, se alegrará igual. Pero si solo le interesan 800.000 euros, se pondrá nervioso, intentará convencerte de impugnar el testamento y así tendrás una prueba más de sus verdaderas intenciones. Era una buena idea, pero arriesgada. ¿Y si se enfadaba o sospechaba que yo sabía algo? Necesito pensar y consultar con un abogado. No sé hasta qué punto lo que planeaban Raúl y su hermana es legal. Tal vez se puede considerar fraude. Buena idea. Conozco a un abogado que se especializa en derecho familiar. Puedo concertar una cita. Le agradecí con un gesto. La ayuda de un profesional sería fundamental. Pasé todo el día en casa de Rocío, evitando regresar al piso. Vimos algunas películas, pedimos comida a domicilio, pero mi mente no dejaba de volver al tema de Raúl.
Cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre en la pantalla, se me encogía el estómago. No quería contestar, pero ignorarlo por completo levantaría sospechas. Al final de la tarde decidí llamarlo yo. Su voz sonaba preocupada. Vita, ¿cuándo vas a volver? Te echo de menos. Mañana, respondí, tratando de sonar normal. Rocío tiene problemas en el trabajo y estoy ayudándola con unos documentos. Entiendo. ¿Estás bien? Tienes la voz rara. Solo cansada. No te preocupes. Bueno, entonces hasta mañana. Te amo. No fui capaz de decir lo mismo. Solo respondí. Hasta mañana. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas a los posibles caminos. Al amanecer ya tenía una decisión, volvería a casa fingiendo que no sabía nada. Le contaría a Raúl lo de la herencia y observaría su reacción. Si empezaba a hablar de cuentas conjuntas o me pedía una autorización para manejar el dinero, tendría la prueba definitiva y actuaría sin dudar. Antes de salir de casa de Rocío, llamé al banco para averiguar cómo proteger legalmente la herencia. Me recomendaron abrir una cuenta personal con acceso restringido, donde se transferirían los fondos tras la venta de los activos de mi abuela. Concerté una cita con el gerente. Al día siguiente, mientras regresaba a casa, sentía el corazón golpearme en el pecho. ¿Podría mantener la calma y no delatarme? ¿No lanzarme contra Raúl en cuanto viera su sonrisa hipócrita? La puerta se abrió y allí estaba Raúl, alto, de hombros anchos, con el cabello castaño claro y ojos verde grisáceos. Alguna vez lo consideré el hombre más guapo del mundo. Ahora solo veía una sonrisa falsa y una mirada calculadora. Vita, por fin. Te he echado tanto de menos. Me abrazó Raúl. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no apartarlo. Yo también, mentí mientras entraba en el piso. Perdón por desaparecer tan de repente. Rocío necesitaba ayuda. No pasa nada. Lo importante es que estás de vuelta. Me quité el abrigo y fui a la cocina. Necesitaba unos minutos para ordenar mis pensamientos antes de la conversación crucial. Raúl me siguió. ¿Quieres café?, preguntó mientras sacaba las tazas del armario. Sí, gracias. Se puso a preparar el café con diligencia mientras yo lo observaba, intentando detectar algún rastro del hombre que creí conocer durante tantos años. Pero en apariencia, seguía siendo el mismo esposo atento y cariñoso. ¿Y cómo fueron estos días contigo?, pregunté, intentando mantener una charla ligera. Lo de siempre, trabajo y casa. Ayer vino Ángela, vimos una película. Me puse tensa al oír el nombre de su hermana, pero intenté que no se notara. ¿Y cómo está? Hace tiempo que no la veo. Bien. Te manda saludos. Mentiroso. Si supiera que escuché cada palabra de su sucia conversación con Ángela, cada frase traicionera. Raúl puso una taza de café frente a mí y se sentó enfrente. ¿Y tú? No es muy propio de ti quedarte a dormir en casa de una amiga entre semana. Era el momento perfecto para empezar. Respiré hondo y forcé una sonrisa. De hecho, tengo noticias. Noticias muy importantes, hice una pausa, observando su reacción. ¿Recuerdas que te mencioné que debía ir al notario por lo de la herencia de mi abuela? Sus ojos brillaron con interés, aunque intentó mantener un gesto neutral. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Mi abuela me dejó todos sus ahorros. Y resulta que son muchísimo más de lo que imaginábamos. ¿Cuánto más? Su voz tembló ligeramente, traicionando su emoción. 800.000 euros. Raúl se quedó inmóvil un segundo, luego sonrió de oreja a oreja. Se levantó de golpe y me abrazó efusivamente. Vita, eso es increíble. Ahora podremos comprar nuestra propia casa, viajar, no tener que contar cada céntimo. Es un milagro. Su entusiasmo parecía sincero,
pero yo sabía bien en qué estaba pensando, no en un futuro juntos, sino en cómo apropiarse del dinero y empezar una nueva vida sin mí. Sí, es maravilloso, dije intentando sonar alegre. Aún no lo puedo creer. Se abren tantas posibilidades. Raúl volvió a sentarse, pero sus ojos brillaban de impaciencia. ¿Y cuándo recibirás el dinero? Ya está transferido a una cuenta bancaria. Solo tengo que ir mañana al banco a firmar los últimos documentos. Genial. Si quieres, te acompaño. Será más fácil si estamos los dos, ¿no? Propuso con tono casual. Y ahí estaba, el primer paso. Quería tener el control desde el principio. Mentalmente, marqué una casilla. Gracias, amor, pero puedo hacerlo sola. Además, mañana tienes una reunión importante, ¿recuerdas? Por algo así podría pedir el día libre. No hace falta, son solo trámites. Tomé un sorbo de café, escondiendo mi tensión tras la taza. Creo que debemos planificar con cuidado qué hacer con ese dinero. No quiero tomar decisiones apresuradas. Claro, claro, asintió él con vehemencia. Pero lo primero debería ser comprar un piso, o mejor aún, una casa. ¿Recuerdas esa urbanización por la que pasamos el mes pasado? Venden casas preciosas allí. Sí, tal vez. Pero estaba pensando en invertir una parte para que genere ingresos. No quiero gastar toda la herencia de golpe. Tienes razón, las inversiones son clave. Podría encargarme de eso, conozco a un asesor financiero que puede ayudarnos a decidir. Otra casilla en mi lista mental. Ya intentaba tomar las riendas de las finanzas. Lo pensaré. Yo también quiero informarme bien. Al fin y al cabo, es mi herencia, y siento una gran responsabilidad por la memoria de mi abuela. Raúl frunció el ceño un instante, pero pronto volvió a sonreír. Claro, lo entiendo. Pero sabes que siempre estoy aquí para ayudarte. Gracias, cariño. Seguimos hablando de posibles compras e inversiones, y con cada minuto que pasaba, me convencía más de que mis sospechas eran fundadas. Raúl insistía demasiado en ayudar, preguntaba demasiado, quería saber cada detalle del dinero. Esa noche, ya en la cama, volvió al tema. Vita, estuve pensando, para esa cantidad de dinero, tal vez deberías abrir una nueva cuenta. ¿No sería mejor que fuera conjunta? Así los dos tendríamos acceso. Somos familia, y las decisiones importantes deben ser compartidas. Casi me reí en su cara. Tan predecible. Exactamente el plan que había discutido con Ángela. No creo que sea buena idea, respondí con cautela. Primero tengo que revisar todos los aspectos legales. Puede que mi abuela haya dejado condiciones o restricciones. ¿Qué condiciones? Dijiste que el dinero ya está en tu cuenta. Sí, pero aún no he revisado todos los documentos. Mañana en el banco todo quedará más claro. Raúl frunció el ceño, pero no insistió. En su lugar, me abrazó y escondió la cara en mi cabello. Sea como sea, es una noticia maravillosa. Estoy tan feliz por ti, por nosotros. Nuestra vida cambiará para mejor. Sí, pensé al cerrar los ojos, nuestra vida cambiará, pero no de la forma en que tú crees, querido esposo. Al día siguiente pasé el día en el banco, firmando los documentos de la herencia. Abrí una cuenta personal con máxima seguridad y allí transferí todo el dinero. Luego visité al abogado que me recomendó Rocío. Era un hombre mayor, pero enérgico, llamado Eduardo. Escuchó mi historia con atención y me hizo algunas preguntas. Lo que planeaban su marido y su hermana puede calificarse como fraude, especialmente si hay pruebas de sus intenciones. No tengo pruebas, solo mi palabra contra la de ellos. Eso no basta para un proceso penal, pero sí puede bastar para un divorcio favorable. La herencia recibida dentro del matrimonio no se considera bien ganancial, le pertenece solo a usted, y ninguna maniobra de su esposo puede cambiar eso.
A menos que usted misma le ceda voluntariamente los derechos sobre el dinero. ¿Y si de alguna manera logra acceder a mi cuenta? Entonces ya no sería un asunto civil, sino penal, con pruebas como extractos bancarios y el historial de transacciones. En ese caso, podría enfrentar una pena de prisión real. Esa información me tranquilizó un poco, al menos, desde el punto de vista legal, mi dinero estaba a salvo. Ahora quedaba decidir qué hacer con Raúl. El abogado me recomendó actuar con cautela. Si decides divorciarte, no se lo digas de inmediato. Primero reúne todos los documentos importantes, haz copias, protege tus bienes. Solo después presenta la demanda, me dijo. Estuve de acuerdo, en un caso así, la prisa solo podría jugar en mi contra. Al volver a casa, encontré a Raúl frente al ordenador. Cerró rápidamente la pestaña del navegador al oírme entrar, pero alcancé a ver que estaba viendo un sitio web de propiedades de lujo. ¿Cómo te fue en el banco?, preguntó, fingiendo naturalidad. Bien, firmé todos los papeles. ¿Y? Me miró expectante. ¿Y qué? Vamos, cuéntame los detalles. ¿Qué condiciones? ¿Qué opciones de inversión te ofrecieron? Me encogí de hombros, fingiendo desinterés. Condiciones estándar. El dinero ya está en la cuenta y puedo usarlo. Me ofrecieron varios paquetes de inversión, pero aún no decido nada. ¿Y preguntaste por una cuenta conjunta? Ahí estaba otra vez. No podía evitar volver al tema. Otra marca mental en mi lista. No lo pregunté. Creo que ahora no es momento para ese tipo de decisiones. Primero quiero reflexionar bien. Raúl frunció el ceño. Vita, no entiendo tu postura. Somos marido y mujer, no debería haber secretos, mucho menos financieros. Si confías en mí, ¿por qué no quieres hacer una cuenta conjunta? Y si tú confías en mí, ¿por qué insistes tanto?, repliqué. Raúl, entiende, apenas hoy obtuve acceso a ese dinero. Necesito tiempo para asimilar la responsabilidad. No me presiones, por favor. Suspiró y levantó las manos en gesto de paz. No te estoy presionando. Solo quiero formar parte de esto, ayudarte a gestionar las finanzas. Al fin y al cabo, soy hombre y tengo más experiencia en estos temas. Contuve la risa. Experiencia. Él, que nunca había manejado más que su salario mensual. Gracias por tu preocupación, pero puedo encargarme. Además, tengo un asesor financiero en el banco que puede darme consejos profesionales. Frunció los labios, visiblemente molesto por mi respuesta, pero no siguió discutiendo. En su lugar, cambió de tema. Estaba pensando, ¿qué tal si invitamos a mis padres y a Ángela a cenar a un restaurante? Para celebrar tu herencia. ¿Celebrar mi herencia con gente que ya la repartió mentalmente? No, gracias. Aún es pronto para celebraciones. Prefiero esperar hasta que decida cómo usar ese dinero. No quiero crear expectativas. Como digas, respondió con evidente decepción, pero sin insistir. La velada fue tensa. Raúl intentaba mostrarse amable y atento, pero yo notaba cómo le irritaba mi negativa a darle acceso inmediato a los fondos. Varias veces volvió al tema de las inversiones y de comprar una casa, subrayando que él podía encargarse de todo. Respondí con evasivas, alegando cansancio y necesidad de reflexionar. La verdad es que ya había tomado una decisión, no pensaba quedarme con alguien que solo me veía como una fuente de dinero. Pero antes de anunciar el divorcio, debía protegerme y asegurar la herencia. Durante la semana siguiente, me dediqué meticulosamente a prepararme para la separación, reuní documentos, hablé con el abogado, empecé a buscar un nuevo lugar donde vivir. Raúl, ajeno a mis planes, seguía intentando convencerme de abrir una cuenta conjunta o, al menos, darle un poder para gestionar el dinero. Una noche volvió a casa con un ramo de rosas y una botella de vino caro. Sus ojos brillaban de emoción.
tengo una noticia increíble, anunció, dándome un beso en la mejilla. ¿Recuerdas esa urbanización de la que te hablé? Se liberó una casa preciosa y concerté una visita para mañana. Me quedé helada. ¿Concertaste una visita sin consultarme? Quería darte una sorpresa. La casa tiene piscina, jardín, te va a encantar, estoy seguro. Raúl, no pienso comprar una casa que ni siquiera he visto. Y, en realidad, aún no he decidido si quiero invertir en inmuebles ahora. Su rostro se ensombreció. Vita, no te entiendo. Llevamos años soñando con tener casa propia y ahora que podemos hacerlo, dudas. ¿Qué te pasa? Nada, simplemente no quiero tomar decisiones apresuradas. ¿Apresuradas? Alzó la voz. Llevamos 5 años alquilando, 5 años ahorrando para la entrada de una casa. ¿Y ahora que por fin podemos resolverlo, lo llamas apresurado? Lo vi perder el control. La máscara del esposo amoroso empezaba a resquebrajarse, revelando su verdadera cara. Raúl, ese dinero no cayó del cielo. Es la herencia de mi abuela, que trabajó toda su vida para ahorrarlo. Siento una responsabilidad hacia su memoria. ¿Y qué? ¿Vas a dejarlo en la cuenta toda la vida? ¿O es que no quieres compartirlo conmigo? ¿Tienes otros planes de los que no me has hablado? No oculto nada. Solo quiero pensar con claridad. ¿Pensar? Se rió con amargura. ¿Qué hay que pensar? Por fin tenemos el dinero para vivir como la gente normal, comprar casa, coche, viajar, tener un hijo. ¿No era eso lo que queríamos? No aguanté más y estallé. ¿Queríamos? ¿O querías tú? Porque últimamente solo escucho tus planes sobre cómo gastar mi herencia, pero no escucho que preguntes qué es lo que yo quiero. Porque siempre hemos querido lo mismo. Somos una familia, Vita. Un solo equipo. Siempre hemos tenido sueños y planes comunes. Al menos hasta hace poco. Ahora pareces otra persona. Como si ese dinero te hubiera cambiado. Sonreí con tristeza. No era el dinero lo que me había cambiado, sino descubrir la verdadera cara de mi esposo. Pero no podía decirlo aún, no mientras no estuviera todo listo. No he cambiado, Raúl. Solo estoy siendo más prudente. Y no tengo intención de comprar la primera casa que se cruce solo porque tú estás entusiasmado. La primera casa que se cruce. Gritó casi. Llevo semanas buscando, revisando portales, llamando a agencias. Encontré la casa perfecta a un precio increíble y tú ni siquiera quieres verla. Está bien, la veré, cedí, entendiendo que era más fácil aceptar que seguir discutiendo. Pero no prometo nada. No voy a tomar ninguna decisión mañana. Raúl se calmó un poco. Está bien, solo míralo. Si no te gusta, seguimos buscando. Asentí, maldiciéndome por dentro por haber cedido. ¿Para qué acepté? No pensaba comprar una casa con alguien en quien ya no confiaba. Pero negarme podía haber levantado aún más sospechas y aún necesitaba unos días para terminar todos los preparativos antes de irme. Al día siguiente fuimos a ver la casa. Era, en efecto, un precioso chalet en una zona prestigiosa, con un terreno amplio y todas las comodidades. En otras circunstancias tal vez me habría enamorado de él, pero ahora lo miraba con los ojos de alguien que sabía que nunca viviría allí. La agente inmobiliaria, una joven con maquillaje llamativo, no escatimaba elogios al describir las virtudes de la propiedad. Raúl asentía entusiasmado, lanzándome miradas expectantes. Yo mantenía una expresión neutra, fingiendo interés. ¿Y bien?, preguntó Raúl cuando nos quedamos solos en el amplio y luminoso salón. ¿Verdad que es precioso? Sí, es una buena casa, respondí con cautela. Pero me gustaría ver más opciones antes de tomar una decisión. Su rostro se alargó. Pero esta casa es perfecta y el precio es muy bueno. Si tardamos, alguien más la comprará.
Entonces no era para nosotros. Raúl, no estoy preparada para tomar una decisión tan importante hoy. Estaba claramente decepcionado, pero no armó un escándalo delante de la agente. En el coche, de regreso, no dijo una palabra. Apretaba el volante con fuerza y de vez en cuando me lanzaba miradas cargadas de reproche. En casa, la tensión alcanzó su punto máximo. Raúl arrojó las llaves sobre la mesa del recibidor y se volvió hacia mí. Vita, no entiendo qué está pasando. Vimos la casa ideal, con la que soñamos durante años. Tienes el dinero para comprarla ahora mismo y te niegas. ¿Por qué? No me niego. Solo quiero ver más opciones. ¿Para qué? Esta casa es perfecta. Tú misma lo dijiste. Dije que es buena, no que esté lista para comprarla ahora. Raúl se pasó las manos por el pelo, visiblemente tratando de controlar su irritación. Empiezo a pensar que el problema no es la casa, sino tú. Es como si evitaras gastar el dinero a propósito. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué has cambiado desde que recibiste la herencia? Estás distante, reservada. No compartes tus planes, no me incluyes. Como si ese dinero fuera solo tuyo y no de los dos. Porque lo es, Raúl. Es mi herencia, no un bien compartido. Me miró como si acabara de blasfemar. ¿Qué? Es el dinero que me dejó mi abuela. A mí, no a nosotros. Tengo derecho a decidir cómo usarlo. Vita, estamos casados. Compartimos todo, alegrías, problemas, dinero. ¿O de repente lo olvidaste? No, no lo he olvidado. Pero legalmente, la herencia recibida durante el matrimonio no se considera patrimonio común. Pertenece únicamente a quien la recibe. Raúl me miraba como si me viera por primera vez. ¿Consultaste con un abogado? ¿Para qué? Me di cuenta de que había dicho más de la cuenta, pero ya era tarde para echarse atrás. Para conocer mis derechos, incluidos los relacionados con la herencia. ¿Tus derechos? Soltó una carcajada amarga. ¿Hablas de derechos en una familia? ¿Dónde debe haber amor, confianza, apoyo? ¿Dónde uno quiere compartir todo con la persona que ama? ¿Qué discurso tan conmovedor sobre el amor y la confianza, viniendo de alguien que planeaba robarme y dejarme? Raúl, no me niego a compartir, solo quiero ser yo quien decida cómo gestionar la herencia. ¿Entonces no confías en mí? No se trata de confianza. Claro que sí. No quieres darme acceso al dinero. No quieres comprar la casa con la que soñamos. ¿Y eso no es desconfianza? Suspiré. La conversación se estancaba y me costaba cada vez más contener lo que pensaba realmente sobre su traición. Raúl, estoy cansada. Hablemos mañana. No, Vita. Hablemos ahora. Quiero saber qué está pasando. ¿Por qué de repente me tratas como a un extraño? ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado. Solo me volví más cauta con las finanzas. ¿Desde que recibiste la herencia? ¿Qué coincidencia? No. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero es la realidad. Necesito tiempo para pensarlo todo, y te pido que respetes mi decisión. Raúl me miró fijamente unos segundos y luego asintió. Está bien, te daré tiempo. Pero no indefinidamente. Tarde o temprano tenemos que tomar una decisión y seguir adelante. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé de pie en el pasillo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la fase más aguda del conflicto había pasado. Por otro, sabía que Raúl no se rendiría. Seguiría presionando para tener acceso a mi dinero. Saqué el teléfono y le escribí a Rocío. La situación se está tensando. Raúl empieza a enfadarse porque no quiero gastar el dinero enseguida. Temo que pronto pueda ponerse agresivo. Su respuesta llegó de inmediato. Sal de ahí ahora mismo.
Puedes quedarte en mi casa hasta que encuentres otro lugar. Negué con la cabeza, mirando la pantalla. No puedo irme así como así. Necesito terminar los preparativos, recoger documentos, objetos de valor, resolver lo de la vivienda nueva. Además, no puedo dejar el trabajo en mitad del semestre, tengo responsabilidades con mis alumnos. Gracias, pero de momento me quedo. Tengo que cerrar algunos asuntos. Te prometo que seré prudente. Rocío no estaba contenta con mi decisión, pero no discutió. Solo me recordó que siempre podía acudir a ella, a cualquier hora. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Raúl fingía que todo estaba bien, pero yo notaba cómo me observaba, intentando descifrar mis intenciones. No volvió a hablar del dinero ni de la casa, pero su mirada, cuando creía que no lo veía, estaba llena de cálculo y expectativa. Un día, al volver del trabajo más temprano de lo habitual, lo encontré con mi portátil. Cerró la tapa rápidamente al oír que entraba, pero alcancé a ver que estaba leyendo mis correos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo cómo hervía la indignación dentro de mí. ¿Vita? ¿Ya estás en casa? Se levantó con una sonrisa forzada. Solo estaba revisando mi correo. Mi portátil está en reparación, ¿recuerdas? Mentira. Una mentira descarada. Su portátil estaba sobre el escritorio, lo había visto de reojo. Raúl, vi que estabas leyendo mis mensajes. ¿Por qué? Se quedó inmóvil unos segundos, luego suspiró. Está bien, lo admito, estaba leyendo tu correo. Pero solo porque me preocupo por ti. Últimamente estás tan distante, tan reservada, pensé que tal vez tienes algún problema del que no quieres hablar. Qué conmovedora preocupación. Incluso podría haberle creído si no supiera ya quién era en realidad. No tienes derecho a invadir mi correspondencia privada. Eso es una violación de mi espacio personal. Vita, entre esposos no deberían existir secretos. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te molesta tanto? Ese argumento, el favorito de todos los manipuladores, fue la gota que colmó el vaso. Apreté los puños, conteniendo el enojo. No se trata de secretos, Raúl, se trata de confianza y respeto. No confías en mí, por eso espías. Y tampoco respetas mi derecho a tener un espacio personal. Solo quiero saber qué pasa en tu vida. Dio un paso hacia mí y extendió la mano. Eres mi esposa. Te amo y quiero ser parte de tu vida. Hipócrita. Retrocedí, sin permitirle tocarme. Si de verdad quisieras saber qué pasa, me lo preguntarías, no estarías husmeando en mis correos. Su rostro se ensombreció. Te lo he preguntado muchas veces, pero siempre evades. ¿Qué más puedo hacer? Respetar mis límites y mi derecho a no responder si no quiero. Incluso cuando se trata de nuestro dinero en común. Y otra vez el mismo tema, el dinero que él ya consideraba suyo. Raúl, no quiero hablar de eso ahora. Estoy cansada y quiero descansar. Claro, huye de la conversación como siempre, dijo, volviendo a sentarse a la mesa y dándome la espalda con desprecio. Fui al dormitorio y cerré la puerta tras de mí. La situación se volvía insoportable. Sabía que no podía seguir viviendo en esa casa con ese hombre. Pero aún no tenía un plan cerrado. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de Ángela, considerando nuestra relación nada afectuosa. Hola, Vita. ¿Cómo estás? Su voz sonaba sospechosamente amable. Bien, ¿y tú? Todo genial. Oye, estoy en la ciudad unos días. ¿Nos vemos? Charlamos un rato. Hace mucho que no coincidimos. Me puse tensa. Ángela nunca había querido charlar conmigo. Siempre se limitaba al mínimo contacto en casa de sus padres. ¿Qué quería ahora? ¿Para qué? Pregunté directamente. ¿Cómo que para qué? Rió, pero su risa sonaba forzada.
Eres la esposa de mi hermano, casi familia. ¿Hace falta una excusa para vernos? Antes sí te hacía falta una, respondí secamente. Tal vez he cambiado. Quizá quiero ser una cuñada más atenta, su voz se volvió empalagosa. Además, me enteré de lo de tu herencia y quería felicitarte en persona. Ah, ya entendía. Claro que quería hablar de dinero. Probablemente Raúl ya le había contado que yo no cedía, y ahora ella venía a convencerme. Gracias, pero estoy muy ocupada. Quizá en otra ocasión. Vita, son solo un par de horas. Vamos, soy la hermana de tu marido. ¿No puedes hacer un hueco para la familia? Qué sutil manera de jugar con la culpa, pero ese truco ya no funcionaba conmigo. Lo siento, Ángela, de verdad estoy muy ocupada. Hablamos otro día. Colgué sin esperar respuesta. Casi de inmediato volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Raúl. ¿Por qué te negaste a ver a Ángela? Su tono apenas disimulaba la irritación. Porque no quiero. No tengo ni tiempo ni ganas. Solo quería felicitarte por la herencia. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. Pero yo decido con quién reunirme. Y no quiero verla. Raúl suspiró pesadamente. Estás haciendo todo lo posible por alejarte de mi familia. Primero te niegas a invitar a mis padres a cenar y ahora ignoras a Ángela. Está dolida, por cierto. No me importa, respondí con frialdad. Y dime, ¿desde cuándo te preocupa tanto lo que siente Ángela? Antes apenas te importaba. ¿Qué te pasa, Vita? Siempre fuiste educada, amable, y ahora te comportas como una bruja fría. Me estremecí. Raúl nunca antes había sido grosero conmigo. La máscara, al parecer, se había caído del todo. ¿Sabes qué, Raúl? Voy a colgar. No quiero seguir esta conversación. Y cuando vuelvas a casa, hablaremos en serio sobre nuestro futuro. ¿Futuro? Tú ya tomaste tu decisión, ¿verdad? Recibiste el dinero y decidiste que puedes ignorar a mi familia, mis deseos, mis sentimientos. Eso no es verdad. No. Entonces demuéstralo. Ve a ver a Ángela. Está en la cafetería de la esquina. Solo una hora de tu tiempo. Todo estaba planeado de antemano. ¿Qué venía a ofrecerme Ángela? ¿Algún trato, alguna trampa para quedarse con mi dinero? No, Raúl. No iré. Y si Ángela de verdad quería felicitarme, podría haberlo hecho por teléfono. Eres insoportable. Escupió y colgó. Después de esa llamada supe, no podía seguir más en ese apartamento. Era peligroso estar a solas con alguien que me había traicionado y que ahora estaba claramente furioso por cómo se desmoronaban sus planes. Recogí lo más necesario, los documentos, objetos valiosos, y pedí un taxi. Me fui a casa de Rocío. Ella no se sorprendió al verme con una maleta. Solo me abrazó fuerte y dijo: «Por fin tomaste la decisión correcta». El tiempo en casa de Rocío pasó volando. Me mudé con ella el viernes por la noche y el lunes ya tenía que firmar el contrato de alquiler de un pequeño pero acogedor piso en un edificio nuevo. Raúl me llamó varias veces, pero no respondí. Solo le envié un mensaje. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no llames por ahora. Él respondió escuetamente: «Como digas». Y no volvió a insistir. El lunes, después del trabajo, fui a firmar los papeles de mi nuevo hogar. Todo salió bien y en una hora ya tenía las llaves en la mano. Era solo un paso, temporal, pero era el primero hacia mi libertad. Al salir de la oficina de la inmobiliaria, sentí una ligereza, una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no estaba unida a un hombre que me había traicionado. El divorcio legal aún no estaba firmado, pero en mi corazón yo ya me había separado de Raúl.
Y justo entonces, como una burla del destino, lo vi. Raúl estaba de pie en la entrada, apoyado en su coche. Alto, bien vestido, con su traje de trabajo. Me miraba directamente y en sus ojos vi una mezcla de rabia y resentimiento. «Hola, Vita», dijo separándose del coche y dando un paso hacia mí. «¿No esperabas verme?» «No», respondí con honestidad. «¿Cómo supiste dónde estaba?» «Te seguí», se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. «No contestabas mis llamadas ni decías dónde estabas ni qué planeabas. Tuve que averiguarlo por mi cuenta». Me estremecí. ¿Me había estado siguiendo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué más sabía sobre mis planes? Raúl, eso no es normal. Seguir a tu esposa como si fueras un acosador. ¿Y dejar a tu marido sin explicación te parece normal?, replicó él. Te amo, Vita. Soy tu esposo y tengo derecho a saber qué pasa en tu vida. No te dejé. Solo me tomé un tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En nuestro futuro o en cómo deshacerte de mí ahora que tienes dinero? Solté una risa amarga. ¿Hablas en serio? ¿Ahora resulta que yo quiero deshacerme de ti por dinero? ¿Y qué otra cosa debo pensar? Recibes una herencia y de inmediato cambias, te vuelves fría, distante, te niegas a compartir conmigo, tu esposo, te vas de casa sin decir nada. Y ahora te veo salir de una inmobiliaria con unas llaves. ¿Acaso compraste un piso sin mí? Lo alquilé, lo corregí. Y sí, sin ti. Porque necesito espacio para decidir qué hacer con mi vida. ¿Decidir qué? ¿Divorciarte de mí? Guardé silencio, y él lo tomó como una confirmación. ¿Así que es eso? Rió con amargura. Recibiste el dinero y decidiste que ya no me necesitas. La historia de siempre. Raúl, no tergiverses. ¿No es así? ¿Ah, no? Explícame entonces, Vita. Quiero entender qué está pasando. Lo miré largamente. Quizá era el momento de contarle todo, de echarle en cara lo que sabía sobre sus planes mezquinos. Pero algo me detuvo. La intuición me decía que podía ser peligroso. Ya me había estado siguiendo, ¿y si era capaz de más? Raúl, no resolvamos esto en la calle. Regresaré a casa en unos días y hablaremos tranquilos. Ahora tengo que irme. ¿A tu nuevo piso? ¿No me lo vas a enseñar? Soy tu esposo, me interesa saber dónde vas a vivir. No, Raúl, ahora no. Su rostro se torció de rabia. ¿Ni siquiera quieres mostrarme dónde vives? ¿Qué escondes ahí? ¿O a quién? No escondo a nadie. Solo quiero estar sola. ¿Sabes qué, Vita? Estoy harto de tus jueguitos. Si quieres divorciarte, dilo claro. Basta de estas tonterías infantiles. Necesito tiempo. Y quiero estar sola. Sé adulta y toma una decisión. Respiré hondo, reuniendo fuerzas. Está bien, dije. Quiero divorciarme, Raúl. Nuestro matrimonio ha terminado. Esperaba un estallido de ira, pero en su lugar se mostró tranquilo y frío. Ya veo. ¿Y cuándo piensas presentar los papeles? Esta semana. Entiendo. Entonces no te detengo. Suerte con tu nueva vida, tu nuevo piso y tus 800,000 euros. Se dio la vuelta, subió al coche y al encender el motor, bajó la ventanilla y dijo: Pero no creas que todo será tan fácil. No pienso dejarte ir con las manos llenas. Y se marchó, dejándome en la acera con una inquietud en el pecho. ¿Qué quiso decir? ¿Va a reclamar parte de la herencia en el divorcio? Pero el abogado dijo que por ley la herencia recibida dentro del matrimonio no se divide. De regreso en casa de Rocío, le conté el encuentro. Ella me escuchó con creciente preocupación. No me gusta nada esto, Vita.
Sus últimas palabras suenan como una amenaza. Tienes que tener cuidado. ¿Crees que pueda hacer algo peligroso? No lo sé, pero más vale prevenir. Múdate cuanto antes a tu nuevo piso y no le digas a nadie dónde está, excepto a personas de plena confianza. Seguí su consejo. Al día siguiente llevé mis cosas al nuevo piso y empecé a instalarme. Solo Rocío y mi abogado conocían la dirección. También cambié todas mis contraseñas en redes sociales y aplicaciones bancarias, por precaución. El miércoles presenté la demanda de divorcio. El proceso prometía ser rápido y relativamente sencillo, ya que no teníamos hijos ni bienes compartidos importantes. Raúl no aparecía ni llamaba, lo que me inquietaba aún más. Conociéndolo, esperaba que intentara convencerme o al menos discutir los términos del divorcio. El jueves por la noche, al regresar del trabajo, vi un coche sospechoso aparcado frente a mi edificio. Dentro había un hombre, pero no distinguía bien su rostro. Aún así, algo en su postura me resultaba familiar. Aceleré el paso y entré rápidamente al edificio sin mirar atrás. Ya dentro, fui directo a la ventana. El coche seguía allí, y el hombre también miraba directamente hacia mis ventanas. No era Raúl, la silueta era distinta, pero ¿y si él había contratado a alguien para seguirme? Corrí las cortinas y llamé a Rocío, contándole mis sospechas. «Llama a la policía», dijo con firmeza. «Si es vigilancia, que se ocupen los profesionales». Le hice caso. La policía llegó en media hora. Para entonces el coche ya se había ido, pero di una descripción y conté lo sucedido. Los agentes tomaron nota, aunque no mostraron mucho entusiasmo. Dijeron que patrullarían la zona, pero que sin amenazas concretas no podían hacer mucho más. Esa noche dormí mal. Me despertaba con cada ruido, cada sombra en la calle me hacía estremecer. Por la mañana, al salir hacia el trabajo, estuve varios minutos frente a la puerta, armándome de valor para abrirla. El día en el colegio pasó en una especie de niebla, daba clases, corregía trabajos, hablaba con alumnos, pero mi mente volvía una y otra vez al coche y a la posibilidad de que alguien me vigilara. Al final de la jornada, agotada física y emocionalmente, salí del edificio y ahí estaba Ángela. De pie, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Se me heló la sangre. ¿Qué querría ahora? «Hola, Vita», dijo cuando me acerqué. «Necesitamos hablar». «No tengo nada que decirte, Ángela. Pero yo sí tengo algo que decirte sobre tu decisión de divorciarte de mi hermano». Suspiré. «Eso es asunto mío y de Raúl, no tuyo. Él es mi familia. No voy a permitir que una trepadora ambiciosa le rompa el corazón por dinero». No podía creer lo que oía. ¿Trepadora? ¿Yo? ¿Después de que tú y tu hermano planearon cómo quitarme mi herencia? Ángela se quedó inmóvil un segundo, luego soltó una risa seca. ¿De qué estás hablando? ¿Qué plan? Estás paranoica con tu dinero. No te hagas la tonta, Ángela. Escuché su conversación el día que volví del notario. Planeaban cómo sacarme el dinero y luego Raúl me dejaría para empezar una nueva vida. Su cara cambió. La sorpresa fingida desapareció, dejando paso a una frialdad calculada. ¿Y tú creíste en eso? ¿En una conversación que oíste por casualidad? Creo en lo que escuché. Y todo lo que Raúl hizo después confirmó mis sospechas, insistía con la cuenta conjunta, quería controlar el dinero. Porque es tu esposo, idiota. Por supuesto que quería tener acceso a las finanzas de la familia. La herencia no son finanzas familiares, Ángela. Es mi dinero personal, recibido de mi abuela. Me importan un comino los tecnicismos legales. Le rompiste el corazón a mi hermano. Él te amaba, te cuidaba, y tú, apenas recibiste el dinero, decidiste deshacerte de él. Negué con la cabeza, asombrada por su descaro. ¿De verdad crees que voy a creer esa basura?
Después de haberlos oído con mis propios oídos planeando cómo engañarme. Pruébalo. Me miró desafiante. ¿Tienes una grabación de esa conversación? No. Entonces son solo tus fantasías. Pero el hecho de que dejaras a tu marido justo después de recibir la herencia, eso sí pueden confirmarlo muchos. Me da igual lo que piensen los demás. Yo sé la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Que mi hermano supuestamente quería robarte? Ridículo. Raúl jamás fue ambicioso ni codicioso. No como tú. Basta, Ángela. Esta conversación no tiene sentido. He solicitado el divorcio y ninguna de tus manipulaciones va a cambiar mi decisión. Intenté pasar a su lado, pero me agarró del brazo. No tan rápido. Aún no he terminado. Suéltame. Intenté zafarme, pero su agarre era férreo. ¿De verdad crees que puedes dejar a Raúl y quedarte con todos esos 800,000 euros? No lo permitiremos. Vamos a luchar por sus derechos. Y créeme, tenemos formas de demostrar que no mereces esa herencia. ¿Qué? Reí incrédula ante la locura de su amenaza. ¿Y cómo piensan hacerlo? Tenemos testimonios sobre tu conducta inestable, que gritabas, amenazabas, te comportabas de forma errática. Testigos declararán que no estás en condiciones mentales para manejar tanto dinero. Eso es mentira. Dije, atónita por su descaro. Pruébalo. Sonrió con desdén, repitiendo mis propias palabras. Palabra contra palabra. ¿Y adivina de quién va a pesar más? ¿La de una abogada respetada o la de una maestrilla histérica que abandonó a su esposo por dinero? ¿Estás loca? Por fin logré soltarme de su mano. Esto es chantaje, Ángela. Un delito penal. Llámalo como quieras. Pero piénsalo bien antes de seguir adelante con el divorcio. Raúl está dispuesto a perdonarte y empezar de nuevo si aceptas compartir la herencia como una verdadera familia. Jamás. Negué con la cabeza. No volveré con un hombre que solo me ve como un monedero. Entonces prepárate para la guerra. Lanzó una última mirada amenazante y se alejó. Me quedé paralizada, impactada por ese encuentro. Ángela me había amenazado abiertamente, intentado manipularme para que abandonara el divorcio y entregara mi dinero a Raúl. Esto ya no era solo una traición emocional, era extorsión directa. Al llegar a casa, llamé de inmediato al abogado y le conté lo ocurrido. Eduardo me escuchó con atención y luego dijo: Esto es grave. Están intentando ejercer presión psicológica sobre usted, pero no se deje intimidar. Sus amenazas no tienen validez legal. Ningún testimonio falso puede quitarle el derecho a disponer de su herencia. ¿Y si consiguen testigos dispuestos a mentir bajo juramento? El falso testimonio es un delito penal. Y créame, los jueces no son ingenuos. Saben perfectamente cuando un testigo miente. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la ansiedad persistía. Sabía que Raúl y Ángela no se detendrían fácilmente. Harían lo que fuera por quedarse con mi dinero. ¿Qué debo hacer? Le pregunté al abogado. Siga con su vida. No se deje provocar. Y registre todos los episodios de presión o amenaza. Grabe las conversaciones, guarde mensajes. Todo eso podría ser útil si esto llega a juicio. Le agradecí por el consejo y colgué. Luego me senté en el sofá y me cubrí el rostro con las manos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo algo que debería haber traído alegría y seguridad se convirtió en una fuente de conflictos y miedo? Cuando Rocío se enteró de lo ocurrido, se enfureció. Esa gentuza no se detendrá ante nada. Tienes que tener muchísimo cuidado, Vita. ¿Quién sabe de lo que son capaces? ¿Crees que podrían hacerme daño físico? No lo sé. Pero una obsesión así por el dinero puede llevar a la gente al límite. Sobre todo cuando hablamos de 800,000 euros. Prométeme que serás precavida,
no vayas sola por lugares vacíos, no abras la puerta a desconocidos y lleva siempre el móvil encima. Le prometí, aunque en el fondo creía que exageraba. Raúl podía ser interesado y egoísta, pero no lo creía capaz de violencia. Los siguientes días transcurrieron relativamente tranquilos. Raúl no llamó ni apareció, y Ángela se mantenía alejada. Casi llegué a creer que se habían rendido. Pero el lunes por la mañana recibí una llamada del banco. El gerente, visiblemente preocupado, me informó que alguien había intentado acceder a mi cuenta haciéndose pasar por mi apoderado. Un hombre presentó un poder supuestamente firmado por usted, pero nuestro sistema detectó que la firma no coincidía. Le negamos el acceso y bloqueamos la cuenta por seguridad. Sentí un escalofrío. ¿Puede describirme a ese hombre? Lamentablemente no. Fue atendido por otro gerente, pero podemos entregar las grabaciones de seguridad a la policía si presenta una denuncia por intento de fraude. Sí. Lo haré hoy mismo. Después de colgar, me quedé sentada largo rato, tratando de asimilar lo ocurrido. Alguien, seguramente Raúl, había intentado acceder a mi cuenta con una firma falsa. Esto ya no era solo amenaza o manipulación. Era un delito grave. Fui directamente a la comisaría y presenté una denuncia. Luego llamé al abogado, quien me recomendó presentar también una denuncia ante la fiscalía. Es un delito grave, dijo. Si atrapan a su esposo haciendo esto, se enfrenta a una pena real de prisión. Esa misma tarde, Raúl me llamó. Su voz sonaba tensa. Vita, ¿presentaste una denuncia contra mí ante la policía? Sí, respondí con firmeza. Porque alguien intentó robar mi dinero con un poder falso. Y tengo razones de sobra para creer que fuiste tú. Estás loca. Jamás haría algo así. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿quién más sabía de la herencia? ¿Quién pudo falsificar mi firma? ¿Y yo qué sé? Tal vez algún estafador, alguien del banco con acceso a la información. No me hagas reír, Raúl. Fuiste tú. Y la policía lo demostrará cuando revise las grabaciones de las cámaras. Él guardó silencio unos segundos, y luego, en voz baja, dijo: Vita, estás cometiendo un gran error al acusarme, a tu esposo, de un crimen que no cometí. Estás destruyendo no solo nuestro matrimonio, sino también mi reputación, mi carrera. Tú lo destruiste todo cuando decidiste engañarme y robarme mi dinero. Yo no intenté robar tu dinero. Gritó casi. Solo quería que lo manejáramos juntos, como marido y mujer, como una familia. Mentira. Tú y tu hermana planeasteis desde el principio cómo quedarte con mi herencia. Escuché mi propia voz, sorprendentemente fría y serena. Escuché su conversación el día que volví del notario. Cada palabra, Raúl. Sobre cómo convencerme para abrir una cuenta conjunta, cómo quedarte con el dinero, y luego dejarme por una chica más joven y más guapa. Así que no finjas ser el esposo preocupado e injustamente acusado. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Casi podía ver a Raúl intentando encontrar una salida. Vita, dijo al fin, con una voz completamente distinta, ya no indignada, sino fría y calculadora, no tienes cómo probar nada. Será tu palabra contra la mía. Y yo puedo presentar a una docena de testigos que digan que desde que recibiste la herencia estás inestable, paranoica, incluso agresiva. ¿De verdad quieres ir por ese camino? ¿Me estás amenazando? Me reí con amargura. Qué predecible, primero la mentira, luego la amenaza. ¿Qué sigue, Raúl? ¿Violencia física? Jamás te he puesto una mano encima. Su voz sonaba genuinamente ofendida. Y no pienso hacerlo. Solo quiero que recapacites, que recuerdes que somos una familia, que nos amábamos. ¿De verdad el dinero vale más que todo eso? Fuiste tú quien lo arruinó todo, mi voz tembló. Cuando decidiste que mi herencia era más importante que yo. Cuando empezaste a planear con tu hermana cómo engañarme.
cuando me mentiste en la cara sobre tus intenciones. Vita, por favor. Veámonos y hablemos como adultos. Sin acusaciones, sin gritos. Solo hablemos. Lo pensé. Encontrarme con Raúl era un riesgo, pero quizás una conversación directa ayudaría a cerrar este capítulo de forma civilizada. Está bien, pero solo en un lugar público. Por supuesto. Donde tú digas. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería del centro durante la hora del almuerzo. Antes de la cita llamé a Rocío para contarle mis planes. Ella se opuso de inmediato. Vita, puede ser una trampa. Quiere hacerte firmar algo, o peor. En una cafetería, a plena luz del día, con decenas de testigos, difícilmente se arriesgará a algo ilegal. Aún así, es peligroso. Al menos déjame acompañarte. Me sentaré en una mesa cercana, solo para vigilar. Acepté. Un respaldo extra nunca estaba de más. Llegué al café con 10 minutos de anticipación para elegir una buena mesa y prepararme mentalmente. Para mi sorpresa, Raúl también llegó antes. Se veía cansado, demacrado, con ojeras profundas. Pero iba impecablemente vestido, traje caro, corbata elegante, zapatos brillantes. Gracias por venir, dijo al sentarse frente a mí. Pedí tu café, capuchino con canela, como te gusta. Gracias, asentí, aunque no tenía intención de tomar nada. El riesgo de que algo estuviera alterado era demasiado grande. Vita, quiero que hablemos con sinceridad. Sin acusaciones ni amenazas. Solo hablemos, dijo mirándome a los ojos. Sé que escuchaste aquella conversación con Ángela. No sonó bien, lo reconozco. Pero tienes que entender el contexto. ¿Contexto? Sonreí con ironía. ¿Qué contexto justifica un plan para estafar a tu esposa? No era un plan, negó con la cabeza. Ángela, ella siempre ha sido ambiciosa. Cuando se enteró de tu herencia, empezó a fantasear. Yo solo seguía la conversación, no pensaba hacer nada realmente. Mentira, negué. No solo seguías la conversación. Discutías activamente cómo convencerme de abrir una cuenta conjunta, cómo acceder al dinero. Y cuando te hablé de la herencia, empezaste a actuar justo como habían planeado. Solo quería ayudarte a manejar una cantidad tan grande. Es una gran responsabilidad, Vita. Y como tu esposo, sentía que debía apoyarte. ¿Apoyarme? ¿Gastando mi dinero en la casa que tú querías, en el negocio que tú soñabas? Eso no es ayuda, Raúl. Eso es manipulación. Él suspiró, bajando la mirada. Está bien. Tal vez fui demasiado insistente. Tal vez no debí presionarte con lo de la cuenta conjunta. Pero eso no significa que quería engañarte o dejarte. Eres mi esposa y te amo, a pesar de todo. Lo observé con atención, buscando señales de sinceridad. Tal vez había un atisbo de arrepentimiento en su mirada, pero ya no le creía. Demasiadas mentiras. Demasiada manipulación. Si de verdad me amas, dije despacio, aceptarás el divorcio sin chantajes, sin amenazas, sin intentar quedarte con mi herencia. Raúl se tensó. ¿Y si no quiero divorciarme? ¿Y si de verdad quiero salvar nuestro matrimonio? Entonces tendrás que demostrarlo, no con palabras, sino con hechos, renunciar a cualquier reclamo sobre mi herencia, dejar de presionarme y darme el espacio y el tiempo que necesito para saber si aún hay un futuro para nosotros. Raúl se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre la mesa. Conocía bien ese gesto, lo hacía siempre que sopesaba sus opciones. ¿Y si acepto todas tus condiciones? ¿Le darías una segunda oportunidad a nuestro matrimonio? Respiré hondo. No lo sé, Raúl. Me cuesta imaginar volver a confiar en ti. Pero estoy dispuesta a intentarlo, terapia, consejería de pareja, si de verdad estás comprometido. Claro que sí, estoy dispuesto a todo, asintió con rapidez.
En sus ojos vi un destello de esperanza, o tal vez fue solo una ilusión mía. Bien. Entonces, para empezar, revoca cualquier reclamación sobre mi herencia y firma el consentimiento de divorcio. Luego podemos iniciar la terapia. Si veo un cambio real, si todo va bien, quizás podamos empezar de nuevo. Pero no prometo nada. Raúl guardó silencio un instante, luego asintió lentamente. Está bien. Acepto tus condiciones. Firmamos los papeles de divorcio sin más dramatismo. Tal como prometió, Raúl no presentó reclamaciones sobre mi herencia. Incluso Ángela, aparentemente, se retiró, dejó de llamar, dejó de amenazar. El divorcio se resolvió con rapidez y sin complicaciones. Suspiré aliviada cuando recibí el certificado. Al fin podía empezar una nueva vida, libre de miedo, de mentiras y de Raúl. Decidí dejar el piso que había alquilado apresuradamente. Encontré otro más amplio y mejor ubicado. Lo primero que hice fue renovar por completo mi armario, comprando ropa bonita y cara que antes no podía permitirme. Luego me ocupé del interior del nuevo hogar, encargué muebles de diseño y decoración personalizada. Por primera vez en mi vida, no tenía que contar cada céntimo ni escatimar en todo, y eso resultó ser increíblemente agradable. No derroché la herencia sin control, pero me permití vivir con comodidad y belleza. Mi abuela lo habría aprobado, siempre quiso que fuera feliz. La terapia de pareja con Raúl nunca llegó a comenzar. Después del divorcio, desapareció de mi vida, dejó de llamarme, de escribirme. Supe por conocidos comunes que renunció a su trabajo y se fue, tal vez a otra ciudad, quizás a otro país. No me importaba mucho, me alegraba que aquella historia, al fin, hubiera terminado. Pero la alegría duró poco. Una noche, al volver a casa después de cenar con Rocío, encontré una carta extraña en mi buzón, sin sello, sin remitente, solo un sobre con mi nombre escrito con la letra de Raúl. Con las manos temblorosas lo abrí. Dentro había una nota: revisa tu cuenta bancaria y no intentes buscarme. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Saqué el teléfono de inmediato, abrí la app del banco y me congelé. En la cuenta donde debían estar más, solo quedaban unos pocos miles de euros. Incrédula, revisé el historial de movimientos. Una semana atrás se había realizado una gran transferencia a una cuenta extranjera desconocida. ¿Cómo era posible? Nunca autoricé a nadie, jamás firmé ningún poder. Sí, hubo aquel intento con una autorización falsa, pero el banco la rechazó y reforzó la seguridad. Temblando, llamé al banco. El gerente, al oír mi historia, prometió iniciar una investigación inmediata y contactar con las autoridades. Pero su voz no sonaba muy esperanzadora. Si el dinero ya había salido a un banco extranjero, recuperarlo sería extremadamente difícil, sobre todo si se utilizó una red de blanqueo de capitales. Estallé en llanto allí mismo, por teléfono. Todas mis esperanzas, todos mis planes de futuro, se vinieron abajo en un instante. La herencia de mi abuela, que debía asegurarme una vida tranquila, había desaparecido. Rocío, al enterarse, vino enseguida, me abrazó, me ayudó a calmarme, me preparó un té con miel, y luego dijo lo que yo ya temía. Fue Raúl. Todo fue parte de su plan. Incluso el divorcio. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo acceder a mi cuenta? No lo entiendo. Quizás tenía tus contraseñas, o hackeó tu móvil o tu ordenador. Tal vez incluso tenía cómplices en el banco. Sea como sea, tienes que denunciarlo. Asentí, aunque en el fondo sabía que las posibilidades de recuperar el dinero eran mínimas. Raúl lo había planeado todo con tiempo y cuidado. Y ahora que lo había conseguido, seguramente ya estaba lejos. En la policía tomaron mi denuncia sin entusiasmo. El agente que me atendió dudaba visiblemente de que el caso pudiera resolverse. Si el dinero ya está fuera del país y el sospechoso ha desaparecido, las posibilidades no son muy buenas. Pero haremos lo posible.
Al volver a casa, me senté en el sofá y me quedé mirando al vacío. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Raúl aceptó el divorcio con demasiada facilidad, renunció a la herencia sin dudar, eso debió haberme alertado. Pero yo quería creer que todo había terminado, y no vi lo obvio, solo cambió de estrategia. En lugar de pedirme el dinero, decidió robarlo. Y para eso necesitaba mi confianza, mi descuido, que obtuvo cuando creí que había aceptado el divorcio. Rocío se quedó conmigo esa noche, temiendo dejarme sola. Por la mañana fuimos juntas al banco, donde presenté una reclamación formal y exigí una investigación completa. El gerente, un joven de mirada compasiva, prometió hacer todo lo posible, pero no me dio muchas esperanzas. Verá, si la transacción se autorizó desde su dispositivo, con sus contraseñas y códigos, para el banco es una operación legítima. Investigaremos internamente, por supuesto, pero no cree que se pueda recuperar el dinero, ¿verdad? Le interrumpí. Él se encogió de hombros con culpa. Haremos lo que esté en nuestras manos, pero no quiero darle falsas esperanzas. Al salir del banco, sentí un vacío tan profundo como nunca antes. Ni siquiera la muerte de mi abuela me había hundido así, entonces sufrí, sí, pero sabía que la vida continuaba. Ahora sentía que mi vida se había derrumbado por completo, sin esperanza de reconstrucción. ¿Qué voy a hacer ahora, Rocío? Le pregunté mientras tomábamos un café frente al banco. Lo he perdido todo, el dinero, el trabajo, el piso. No has perdido tu trabajo, me corrigió. Sigues siendo profesora en el colegio. Y el piso lo alquilas, no lo compraste, así que nadie te lo va a quitar. Sí, es más difícil ahora, pero no estás en la calle. Pero no podré pagar ese piso con mi sueldo. Tendré que buscar algo más barato. Todos mis planes, todos mis sueños. Lo sé, amiga, es durísimo. Pero vas a salir adelante. Y quién sabe, tal vez la policía encuentre a Raúl y recupere tu dinero. Asentí, aunque en el fondo no creía en ese milagro. Raúl era demasiado astuto como para dejar rastros. Al volver a casa, comencé a revisar mis cosas, pensando que podía vender para conseguir algo de dinero, ropa de diseño, accesorios caros, tecnología. Todo lo que había comprado con la herencia de mi abuela ahora podía ayudarme a sobrevivir mientras buscaba otra vivienda. Entre las cosas encontré una vieja caja que había pertenecido a mi abuela. Me la había llevado de su piso tras el funeral, pero nunca la había abierto. Al hacerlo, encontré algunas fotos, cartas, documentos y un pequeño sobre con la inscripción, para Violeta, en un día negro. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una nota, escrita con la caligrafía cuidada y antigua de mi abuela. Querida Vita, si estás leyendo esto, es porque ya me he ido y tú estás pasando por tiempos difíciles. Siempre supe que grandes sumas de dinero pueden traer no solo alegría, sino también problemas. Por eso dejé un pequeño seguro para ti, en la caja de seguridad número 457 de la sucursal hay una cantidad que te ayudará a empezar de nuevo si algo sale mal con la herencia principal. La llave está en el pequeño bolsillo de este sobre. Cuídate, mi niña. Tu abuela. No podía creer lo que veía. Mi abuela, sabia y previsora, había previsto todo. Sabía que el dinero podía atraer a gente sin escrúpulos y pensó en mi seguridad. Temblando, revisé el sobre y allí estaba, una pequeña llavecita. Las lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas. ¿Y si aún no lo había perdido todo? Al día siguiente fui al banco indicado. Me llevaron a la sala de cajas de seguridad, comprobaron la llave y mis documentos y me dejaron sola frente al compartimento 457. Al abrir el cajón metálico encontré otro sobre. Dentro había documentos bancarios al portador y dinero en efectivo. Mucho dinero. No eran los 800.000 euros, pero sí lo suficiente para empezar una nueva vida. En la nota adjunta, mi abuela escribía:
Este dinero siempre lo mantuve separado del capital principal. Nadie lo sabe, ni siquiera el notario. Es tu seguro por si algo pasaba con la herencia mayor. Úsalo con inteligencia, Vita. Y recuerda, el dinero no es lo más importante en la vida. Lo esencial es tener a tu lado personas que te amen por lo que eres, no por lo que tienes. Apreté la nota contra mi pecho mientras las lágrimas de gratitud resbalaban por mis mejillas. Incluso después de su muerte, mi abuela seguía cuidándome, protegiéndome de las tormentas de la vida. Al volver a casa, lo primero que hice fue llamar a Rocío y contarle lo que había encontrado. Ella chilló de alegría. ¿Lo ves? No todo está perdido. No es 800.000 euros, pero siguen siendo una fortuna. Podrás comprarte un piso modesto y aún te quedará para vivir. Sí, tienes razón. ¿Y sabes qué? Esta vez seré más inteligente con ese dinero, nada de gastos enormes ni lujos innecesarios. Compraré un piso modesto y el resto lo invertiré de la manera más segura posible. Y nada de maridos, añadió Rocío entre risas. Al menos por ahora, eso seguro, asentí. Necesito tiempo para recuperarme de todo esto. Seguimos hablando largo rato, compartiendo ideas y planes para el futuro. Por primera vez en días, sentía esperanza. Sí, había perdido la mayor parte de la herencia. Sí, me había traicionado la persona en quien más confiaba. Pero seguía viva, sana y con una nueva oportunidad de comenzar. Esa misma tarde, me llamó el investigador que llevaba mi caso. Su voz sonaba animada. Violeta, tenemos novedades. Hemos encontrado rastro de su exmarido. No salió del país como pensábamos, todavía está en la ciudad. ¿En la ciudad? Me sorprendí. ¿Pero para qué quedarse después de robarme? Eso es justo lo que intentamos averiguar. ¿Tiene alguna relación en la ciudad, aparte de usted? ¿Familiares? ¿Amigos cercanos? Sus padres viven en las afueras y su hermana Ángela viene de vez en cuando por trabajo. Pero dudo que se arriesgue a esconderse allí, es demasiado evidente. Igualmente vamos a verificar esas direcciones. Además, descubrimos algo interesante, el dinero no se transfirió al extranjero inmediatamente. Primero pasó por una cadena de cuentas y, curiosamente, el último movimiento no se realizó. El dinero está detenido en una cuenta local. ¿Eso quiere decir que podrían recuperarlo? Pregunté, con un hilo de esperanza en la voz. Teóricamente, sí. Ya contactamos con el banco y la cuenta está congelada. Pero necesitamos detener a su exmarido para probar su implicación. Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que haga falta, le aseguré. Perfecto. Lo más importante ahora es que actúe con normalidad. No muestre que sabe algo. Si él intenta contactarla, intente averiguar su ubicación, pero no le diga que lo estamos buscando. Acepté el plan, aunque saber que Raúl seguía en la ciudad me puso los nervios de punta. Sin embargo, la posibilidad de recuperar el dinero y verlo responder por sus actos me dio fuerza. Al día siguiente fui a trabajar como siempre, di clases, hablé con compañeros, fingí normalidad. Por dentro, era una cuerda tensa a punto de romperse. Temía que Raúl apareciera en cualquier momento. Al volver a casa por la tarde, sentí que alguien me observaba. Miré atrás, pero no vi a nadie. Aceleré el paso hasta llegar a casa, cerré bien la puerta y revisé cada rincón del piso. Estaba vacío, por supuesto, pero el miedo no se iba. Llamé al investigador y le conté mis sospechas. Es muy posible que la esté siguiendo, confirmó. Podemos organizar vigilancia externa en su edificio si teme por su seguridad. No hace falta. No creo que quiera hacerme daño, solo quiere el dinero, y ya no lo tengo. Él lo sabe. Aún así, tenga cuidado. Si se pone en contacto, llámenos de inmediato. Esa noche la pasé en vela. Me acosté pasada la medianoche, agotada por el estrés.
Me despertó una llamada. Eran las 3 de la madrugada. Un número desconocido. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién llama a esa hora? Hola. Respondí con cautela. Vita, soy yo. La voz de Raúl sonaba tensa. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Intenté sonar calmada, sin miedo ni rabia. Robaste mi dinero y desapareciste. ¿De qué crees que vamos a hablar? No fue así. No quería hacerlo. Me obligaron. ¿Te obligaron? Me reí, incrédula. ¿Quién, Raúl? ¿Tu codiciosa hermana Ángela? No. No fue ella. Es algo mucho más serio. Me metí en problemas, Vita. En problemas muy grandes. Y ahora están amenazándome a mí y a ti también. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? No puedo hablar por teléfono. Tenemos que vernos. Solo tú y yo. Sin policía. ¿Y por qué crees que llamé a la policía? Vita, te conozco. Claro que fuiste a la policía cuando descubriste que faltaba el dinero. Pero créeme, no podrán ayudarte. No saben con quién están tratando. Su voz tenía un tono de miedo real. No era el Raúl seguro y arrogante que yo conocía. Está bien. Nos vemos. ¿Dónde y cuándo? Mañana al mediodía, en el parque, junto al viejo molino. Hay un mirador cerca del estanque. Ve sola, Vita. Es importante. De acuerdo. Iré. Después de colgar, llamé inmediatamente al investigador. Respondió al instante, a pesar de la hora. Le conté todo. Perfecto. Organizaremos una emboscada en el parque. En cuanto aparezca, lo detendremos. Pero dijo que está en peligro, que hay gente detrás de él. ¿Y si es verdad? Violeta, no se deje manipular. Es una táctica típica, echar la culpa a otros. Es muy probable que quiera llevarla a un lugar sin testigos, para hacerle firmar algo o asustarla y que retire la denuncia. No podemos correr riesgos. Estaremos en el parque, discretos. Él no sabrá nada hasta que actuemos. Acepté el plan, aunque una parte de mí no podía ignorar el miedo sincero que había escuchado en su voz. O quizás era solo un buen actor. El día siguiente se hizo eterno. No podía concentrarme en nada. A las 11:30 ya estaba en el parque, paseando como si simplemente disfrutara del buen tiempo. Me senté en el banco junto al estanque. A las 12 en punto, Raúl apareció. Estaba irreconocible, delgado, desaliñado, con la ropa arrugada, barba de varios días. Nada que ver con el hombre elegante que había sido. Vita se sentó junto a mí, mirando nervioso a su alrededor. Gracias por venir. Y por venir sola. Asentí en silencio. No mencioné a los agentes que, lo sabía, estaban observándonos desde una distancia prudente. Sé que piensas que robé por codicia. Pero no fue así, empezó a hablar deprisa y en voz baja. Tenía una deuda enorme con gente muy peligrosa. Me amenazaron. Me dijeron que si no pagaba, me matarían. Y cuando se enteraron de tu herencia, exigieron que consiguiera ese dinero. ¿Y cómo te endeudaste así? Pregunté con escepticismo. Invertí en un negocio. Me prometieron grandes ganancias, pero era una estafa. Perdí mi dinero y el de otras personas que confiaron en mí. Entre ellos había gente peligrosa. ¿Criminales? Sí, asintió con la cabeza. No sabía quiénes eran cuando les pedí dinero. Lo descubrí cuando me lo exigieron, con amenazas. ¿Y por eso robaste mi herencia? No quería hacerlo. Te lo juro. Pero dijeron que si no conseguía el dinero, te buscarían a ti también, y... Sí, tienes razón. ¿Y sabes qué? Esta vez voy a ser más prudente con ese dinero,
nada de gastos enormes, ni lujos innecesarios. Compraré un piso modesto y el resto lo invertiré de forma segura. Y nada de maridos, añadió Rocío entre risas. Al menos por ahora, no, respondí con una sonrisa. Necesito tiempo para recuperarme de todo esto. Hablamos durante horas sobre el futuro. Por primera vez en días, sentía alivio y esperanza. Había perdido gran parte de mi herencia, sí, me había traicionado la persona en quien más confiaba. Pero seguía viva, sana y con la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa misma tarde me llamó el investigador. Violeta, buenas noticias, hemos logrado arrestar a Raúl. Está bajo custodia y tenemos pruebas suficientes para presentar cargos formales. Además, el dinero fue recuperado en su totalidad. La justicia avanzó rápido. Se descubrió que Raúl había actuado junto con un empleado del banco, quien le ayudó a vulnerar los sistemas de seguridad. Ángela también estuvo implicada, dio asesoría legal para estructurar el fraude. Los tres fueron juzgados. Raúl recibió 7 años de prisión por estafa agravada, su cómplice bancario también fue encarcelado y Ángela fue inhabilitada como abogada y condenada con pena suspendida. Recibí todo el dinero de vuelta. La parte que mi abuela había dejado como respaldo decidí no tocarla, tal como ella lo planeó. Con la suma principal, compré un piso pequeño pero acogedor, hice inversiones responsables, reservé para educación y para futuros viajes. La vida volvió poco a poco a su cauce. Seguí dando clases en el colegio, aunque ya no necesitaba el salario, el trabajo me daba estructura, sentido y contacto humano. No sentí satisfacción ni venganza con el castigo de Raúl y los suyos. Sentí tristeza. Porque alguna vez lo amé. Confié plenamente en él. Y esa confianza fue destruida del modo más cruel. Pero la vida seguía. Aprendí a confiar de nuevo, a abrirme a nuevas relaciones. No fue fácil, pero el dolor y el miedo poco a poco se desvanecieron. Pensaba mucho en mi abuela, en su sabiduría y en lo previsora que fue. No solo me dejó un respaldo financiero, sino también la mayor lección, que el dinero no es lo más importante. Lo importante es rodearte de personas que te amen por lo que eres, no por lo que tienes. Y me juré que viviría según ese principio, sin relaciones falsas, sin amistades interesadas, sin parejas calculadoras. Solo honestidad, sinceridad y sentimientos verdaderos. Un año después conocí a Juan, profesor de literatura de una universidad cercana. Nos conocimos en una conferencia pedagógica, conectamos de inmediato por nuestras afinidades. Juan no se parecía en nada a Raúl, era tranquilo, culto, modesto. Amaba los libros, la música clásica, los paseos largos. Al principio tenía miedo de iniciar algo, me costaba volver a confiar. Pero Juan se ganó mi confianza no con promesas ni gestos grandilocuentes, sino con cuidados genuinos y atención sincera. Cuando se enteró de mi herencia, mucho después de que comenzáramos a salir, su reacción fue inesperada. Vita, eso es una gran responsabilidad. Yo me bloquearía si tuviera tanto dinero. Ni rastro de codicia, ni deseo de compartir fortuna, solo preocupación sincera por cómo ese dinero podría afectarme. En ese momento supe que había encontrado a una persona real, alguien que veía a la mujer, no al monedero. Y eso fue el mayor tesoro. Con Juan todo fluyó de forma natural. Le conté mi historia con Raúl, mis miedos, mi dolor. Él me escuchó con respeto, sin juicios, sin prisa. No puedo prometerte que nunca te haré daño, me dijo una vez. Nadie puede prometer eso. Pero sí puedo prometerte que jamás traicionaré tu confianza por dinero o interés. Para mí eso sería impensable. Y le creí. No de inmediato, no sin reservas, pero le creí. Porque sus actos respaldaban sus palabras. 1 año y medio después nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, solo con amigos y familiares. Sin lujo. Sin exceso. Exactamente lo que necesitaba.
No sé qué traerá el futuro. La vida es impredecible y nadie está libre de errores o decepciones. Pero sé que salí adelante, que el dolor me hizo más fuerte. Aprendí a valorar lo que de verdad importa, la sinceridad, la honestidad, el amor incondicional. Y quizás ese fue el verdadero regalo de mi abuela, no la fortuna, sino la sabiduría que vino con ellos. Aprendí que el dinero puede cambiar muchas cosas, pero no lo esencial, ni la capacidad de amar, ni la integridad, ni la fuerza interior. A veces pienso en aquel día, parada frente a la puerta de aquel piso de alquiler, escuchando por casualidad la conversación entre Raúl y Ángela. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado antes? Si les hubiera contado sobre la herencia, abierta e ingenuamente, me habrían dejado sin nada. Quizás Raúl habría inventado una excusa elegante para abandonarme. Pero el destino me dio la oportunidad de ver la verdad. Y, pese al dolor, pese a las traiciones, pese a todo, estoy agradecida. Porque ahora tengo una nueva vida. Una vida que honra el amor de mi abuela. Una vida con confianza, amor y verdaderos valores. ¿Y Raúl? A veces me pregunto dónde estará ahora, si habrá comprendido sus errores. Pero esos pensamientos ya no duelen, solo me provocan una leve tristeza. Él hizo su elección y yo hice la mía. Y mi elección me llevó a una nueva vida, una vida feliz, en la que hay espacio para la confianza, el amor y los verdaderos valores. Una vida de la que mi abuela estaría orgullosa. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por la profundidad de las relaciones, la sinceridad de los sentimientos, la capacidad de valorar cada instante. No habría podido entenderlo sin todas las pruebas por las que pasé, sin la traición de Raúl, sin la pérdida y recuperación de la herencia, sin ese dolor y desilusión que me hicieron más fuerte y más sabia.